¿Cómo llegaría el fin de la humanidad? ¿Una guerra, un meteorito, un virus que acabe con todo, el mismo cambio climático o hasta la propia inteligencia artificial? Pero su fin llegaría de la forma menos esperada. Hace 4 años apareció un hombre llamado Skinner. Desarrolló un analgésico milagroso que podía curar cualquier enfermedad. Este se llamaba Hapna y era económico y no tenía efectos secundarios. Gracias a esta medicina el mundo se convirtió en un paraíso, pero eso era una trampa. El doctor había desaparecido de la nada y pasado un tiempo apareció y dio un gran anuncio. Decía que si no podías sentir ningún dolor, no había diferencia con estar muerto. Debido a la dependencia que tenían con el Hapna, la humanidad estaba muerta. Con esa medicina no existía consecuencias y podías lanzarte al mundo de los excesos. Tu cuerpo no sufriría consecuencias. El Dr. Skinner dice que se obsesionaron con los beneficios a corto plazo. Al no existir conciencia, estaba destruyendo al planeta a un ritmo más acelerado. Como científico dice que no puede permitir que sigan a ese ritmo. ¿No deberían enfrentar un castigo por sus pecados? Él creó el Hapna como un analgésico el cual puede permanecer en el cuerpo. Pasado 3 años de su ingesta, esta mutaría y mataría a los que lo hayan tomado. Era imposible neutralizar el Hapna o eliminarlos del torrente sanguíneo. No tenía la intención de jugar a ser Dios, simplemente cumpliría el rol del séptimo trompetista. Dice que dentro de 30 días empezarían a morir las primeras personas, pero debían saber que él tenía la cura. Tenían 30 días para encontrarlo, si lograban hacerlo la humanidad sobreviviría. Un alumno dice que se irá a casa, ya no tenía sentido tener que estudiar. El Dr. Skinner dice que les dejaría decidir si la raza humana merece ser salvada o no. Una señora vino a la cárcel a visitar a un preso, y este tenía una condena de 888 años. Si la ayudaba, dice que podía quedar libre, lo único que debía hacer es encontrar al Dr. Skinner. Le pregunta qué hará, pero ahí su tiempo acaba. Y esta señora había dicho que conocía muy bien a Axel Gilberto, como se llama este preso. Le dice que si lo conoce bien, debería saber que tiene la costumbre de escapar de prisión. Así ante un descuido logra desarmar al guardia, y tenía a la señora como rehén. Pide que le quiten las esposas y ya sin estas se pone a correr como un animal salvaje. Así es como existe una gran persecución entre Axel y los guardias. Estaba flotando. Usando las pistolas logra escapar de la prisión. La señora le avisó a su chofer que Axel había escapado y necesitaba el auto. Por el otro lado, el chico que había salido de clase se encuentra con una señora. Y el chico dice que se siente relajado, ya no tenía obligaciones. Por el otro lado, la señora le pide a una tal Elaine que está atenta con las comunicaciones policiales. El comunicado que había dado el Dr. Skinner había causado un gran caos y la gente se alzó en contra del Hapna. El gobierno pedía que no cunda el pánico, ya que se estaban reuniendo con expertos y tratarían de encontrar una cura para el Hapna. Pero era obvio que no podrían encontrar una cura en solo 30 días. Incluso estaba la posibilidad de que nadie esté con vida cuando esté lista. Así es como todo entró en caos mientras que Axel andaba de chill por la ciudad. Un policía le pregunta por qué estaba vestido de una manera tan extraña. ¿Parecía un preso o puede que lo sea? Dice que seguro es una de esas nuevas modas. Axel dice que era eso, si fuera un fugitivo no sería tan tonto. Ambos se ríen y se despiden. En eso la policía recibe un aviso de que había un fugitivo. Se da cuenta de que era él y se pone a buscarlo, pero este ya se había cambiado de ropa. Por otra parte vemos a un calvo diciendo que todo va empeorando. Encontrar la cura era poco probable. Así que lo único que les quedaba era encontrar al Dr. Skinner. Pregunta por el último miembro, pero la señora le dice que escapó, pero dice que lo encontrarán. Axel va de chill como si no fuera un fugitivo. Quisiera esa tranquilidad que maneja. Las cámaras logran reconocerlo, así que empieza una persecución. Tremendo backflip se aventó. Usando las vías del tren logra escapar de los policías, pero ahí aparecen unos drones. Y no solo eso, sino que la señora rubia y el negrito se ponen en marcha para capturarlo. Axel empieza una persecución contra los drones y tremendo parkour se avienta. En el borde de un edificio donde pareciera que no había dónde correr, baja de ahí sin problemas. El chico rubio deja unas flores y lo recoge el negrito para ir a capturar a Axel. Así se arma tremendo montaje de persecución. Habían llegado la rubia, el negrito y el chico rubio, no tenía dónde ir, estaba acorralado, le dice que no puede volar. Axel le dice, ¿cómo que no? Usando el dron había logrado escapar. La mujer rubia le dice que se vio genial. Le pide una foto y cuando se acerca para tomarla, lo duermen. ¡Te decaíste! ¿Cómo caes ante eso? Despierta en un lugar extraño y estaba el negrito, la rubia, el rubio y una chica. Se enciende una llamada y le dicen que era parte del escuadrón suicida. Bueno, no, le dicen que es un grupo que se hace llamar Lazarus.
¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Desde que el Hamna empezó a distribuirse y ser la cura para cualquier mal, la gente empezó a usar esto como una droga. Lo mezclaban en las bebidas y los hacían sentir elevados. Era perfecto para cuando te sentías mal. Todos lo tomaban. Los adultos no sospechaban del por qué siempre estaban bebiendo solo refresco todo el tiempo. El Hamna estaba en todas partes y era barato de comprar. Nadie se esperaba que la cura de todas las enfermedades llevaría al mundo a su fin. Tenían pulseras que los rastreaban y eran imposibles de quitar. La encargada de ese grupo, que se llama Hearst, le da dos opciones: una, encontrar al Dr. Skinner y estar libre, o seguir siendo un fugitivo. Axel se para de manos y hace una pirueta y le quita el arma a la rubia. La amenaza con matarla y pide que le quiten la pulsera. Hearst le dice que no caerá ante sus juegos y le da un toque. Le dice que si intenta quitárselo le quemará la mano, y si algo malo le sucede los dejará mancos. Empieza la operación Skinner. Antes de empezar a trabajar, Axel pregunta quién de ahí había tomado el Hamna, y pues eran todos. Empezarían repasando la biografía del Dr. Skinner. Se llamaba Dennis Skinner y nació en Estambul en 1996. Si estuviera vivo tendría 56 años, ya que estaban en el año 2052. Había perdido a sus padres a los 12 años. Desde ese entonces estuvo solo, no tenía esposa ni hijos. A los 16 ingresó a la Universidad de Zurich. Luego entró a Cambridge a los 20. Mientras estuvo ahí reunió muchos logros y le empezaron a llamar el próximo Einstein. Skinner también había sido galardonado con el premio Nobel 3 veces, pero donó el dinero a la caridad. Llevaba una vida muy humilde, incluso cedió las patentes de los medicamentos que desarrolló. Era un activista por la paz y por el cambio climático. Una vez asistió a una asamblea de los inútiles de la ONU, y les advirtió que al ritmo que iban en 3 años el Polo Norte se derretiría y desaparecería para siempre. Debían hacer algo, o si no habría un colapso ambiental. No serviría tener una economía próspera si la Tierra era inhabitable. Nadie escuchó las palabras del Dr. Skinner e incluso abandonaron la sala. Creo que aquí Skinner se hartó de hacer las cosas por las buenas. La gente no entendía por las buenas. Era la humanidad o el planeta. Este último no necesitaba de la humanidad, y seguro existían personas que no hayan tomado el Hamna y podrían reconstruir la civilización. Había imágenes de Skinner donde se veía que era una buena persona, cediéndole el asiento a una abuelita, ayudando a una persona sin hogar, incluso le dio su comida a un perro. Barajan las posibilidades y creen que anda escondido en algún lugar, o que se cambió el rostro. Allí Elena encuentra un registro de compra de un búnker. Podría estar ahí alejado de la sociedad. Deciden separarse y 2 irían al búnker y 2 a la empresa que construía esas. En el camino, Chris le pregunta a Axel por qué estaba en la cárcel y de cuánto era su condena. Axel le dice que tenía una condena de 888 años. Ahí Chris le dice: sal de mi auto, maldito psicópata. No estaría al lado de Leatherface. Pregunta cuántos mató para tener esa condena. Cuando escapabas de prisión te duplicaban la sentencia. Bueno, en un principio tenía 3 años de condena, pero se la pasó escapando y llegó a esa cifra. Chris solo se ríe y pregunta por qué haría eso. Axel le dice que era su pasatiempo. Por el otro lado, el negrito que se llama Doug y a Rubio Leland se ponen a hablar. Pregunta qué tenía Hearst de él para que sea parte de Lazarus. Doug dice que no es algo tan grave. Le devuelve la pregunta y Leland responde que era por robos menores. Doug dice que entonces es de ligas menores, pero la que no era de ligas menores era Elena, que era una hacker con crímenes a escala global. Llegan a ambos lugares y se notaba que personas habían estado ahí. Entra al refugio y pues estaba vacío. Encuentran a un hombre y se acercan a él para ver si era Skinner, pero en apariencia no se parecía a nada. Por el otro lado, mientras revisan las computadoras, terminan tomando como reina a Leland. Les pide que le digan dónde estaba, pero Doug le dice que no sabe dónde está. En eso aparece otro tipo y dice que quiere ver a un tal Kobayashi. Por el otro lado se escucha a alguien hablando español latino, y que empiezan a disparar. ¡Maten a esos hijos de perra! También aparecen unos rusos. Esto dicho por Axel, y cataloga al otro grupo como mexicanos, pero en ningún momento dijeron güey. Axel estaba disfrutando lo que estaba pasando. Toca su collar y dice que era de la buena suerte. Con eso a su lado siente que es invencible. Sale disparando y empieza a hacerse un todos contra mí. Por el otro lado, el tipo de lentes dice que es un cobrador, y el negrito dice que también era un cobrador. Axel llega donde estaba el tipo que creían que era Skinner, pero ahí salta la CIA y la DEA. Axel grita: Lazarus, tiren sus armas. Los de la DEA y la CIA dicen: no conozco esa institución. Axel dice que son los Vengadores. Ahí Chris enciende la luz y el tipo se despierta, pide perdón y dice que pagará todas sus deudas.
Se notaba que no era el Dr. Skinner. Le da un pequeño golpe y le hacen una prueba de ADN y sale negativo. Ese tipo era el tal Kobayashi y fue el que construyó esos refugios y justo andaba escondido en el de Skinner. Kobayashi dice que había perdido todo y quería adelantar su muerte con el Hapna, pero no funcionó, aunque cree que es un mensaje de que debe seguir viviendo. Pero se le va la motivación cuando recuerda que el fin de la humanidad empezaría en 30 días. Elena logra encontrar a Skinner, pero allí empiezan a marcarlo en varios lugares. Había 100.000 Skinners, estaban en todas partes, hasta tú podrías ser uno. Alguien había hackeado el sistema de vigilancia, era alguien grande. Podía ser Popcorn Wizard, Doctor 909 o Mad Screamer. Elena era esa última. Uno de esos dos hackers estaba ayudando a Skinner. Eso significaba que no se había hecho ninguna cirugía para cambiar su rostro, así que estaba por ahí con la misma cara. Chris y Leland irían a la casa de Skinner, y Doug dice que tiene una pista que quisiera seguir. Así es como van en busca de Claude Klein, que fue su mentor en el laboratorio de su universidad. Trabajó en algunos proyectos con Skinner y tal vez sabía algo. La casa de Skinner estaba resguardada y con mucha gente alrededor. Chris y Leland llegan como si fueran un servicio de limpieza, pero los policías dicen que no pueden pasar. Leland le dice que entonces ellos tendrían que hacerse cargo de la paga, ya que había una tarifa por cancelación si no hacían su trabajo. Con esto logran pasar y empiezan a buscar alguna puerta secreta o algún indicio que les diga dónde estaba Skinner. Por otra parte, vemos que el hospital Stanford estaba repleto. Le habían dicho a Doug que su mentor ya no trabajaba ahí y que terminó en la calle. Axel dice que si es así, él podía ayudarlo a encontrarlo. Llegan al área de personas sin hogar. Axel conocía a un tal Jerry que controlaba ese lugar. Doug también pregunta si conocían a Jerry, pero le estaba preguntando a un ciego, que el ciego aquí sería otro, ya que se notaba que estaba frente al gran Carlos Santana. Por el otro lado, Chris termina encontrando una pastilla, pero no era Hapna, y se preguntaba si era la cura para el Hapna. Le dicen a Axel que la que mandaba en ese lugar era Jill, y estaba detrás de él. Esta lo abraza y dice que pasó mucho tiempo. Axel se da cuenta de que ese era Jerry. Había pasado a ser Jill. Se ponen a hablar y pregunta qué lo traía a ese lugar. Doug dice que buscaba un tipo llamado Cloud y que lo habían visto por ahí. Jill dice que como una persona trans con antecedentes y en bancarrota, esa historia era muy común en ese lugar. Mucha de esa gente estaba feliz de que se acabe el mundo, aunque no lo digan. Por cortesía no les preguntaban sobre su pasado. Doug dice que había alguien que decía que no habría un Einstein negro, o que un negro no podía ganar un premio Nobel. Esto lo dijo su decano de universidad, y lo terminó golpeando. Lo echaron de la universidad, pero el único que lo apoyó fue su maestro llamado Cloud. No pudo agradecerle por lo que hizo. Al escuchar eso, decide ayudarlo. Doug decide ayudarlo a ganar una partida de ajedrez, y se ponen a hablar sobre Skinner. Era alguien que no paraba de trabajar, y era un gran problema para los que trabajaban con él, ya que no podían seguirle el ritmo. Así es como él decidió cortar contacto con él. Luego vio cómo ascendió y sentía celos. Eso lo llevó a falsificar los resultados de sus investigaciones, y se ganó la expulsión. Por el otro lado, Axel se puso a jugar con un tipo, y apostaron por quién anotaba más puntos. Claude recuerda cuando una vez Skinner habló acerca de baklava. Esto era un pastel del Medio Oriente, y Skinner decía que el mejor baklava del mundo lo preparaba su abuela que vivía en Estambul. Doug antes de irse le agradece por defenderlo. Al ver a Axel jugar, Jill dice que Axel se adapta muy rápido y se siente en casa, pero asimismo puede desaparecer sin que te des cuenta. Mientras se van, Jill dice que espera verlo de nuevo. Doug les había contado lo que habían encontrado, pero no encontraban ningún dato sobre Belinda. Eso puede significar que alguien borró esos datos. Elena termina encontrando una zona donde había mucha criminalidad, pero no había cámaras. Skinner podría estar ahí, o también podría ser una trampa. Su única opción era ir a averiguarlo. Llegan a Estambul y Leland tenía una ropa muy peculiar, que llamaba mucha la atención. Por el otro lado, Elena había puesto muchos señuelos para saber qué hacker estaba ayudando a Skinner. Axel y Leland se terminaron metiendo en un lugar que no debían. Empiezan a correr y se suben a un bus, y allí empiezan a correr por las casas, y en esta se termina cayendo Leland. Siendo así que lo terminan atrapando. Al ver su pulsera se la querían quitar, y para esto le mocharían la mano. Leland como último recurso termina gritando que ellos solo estaban ahí por las baklavas de la abuela Belinda. Al escuchar ese nombre se detienen, y los terminan llevando hasta su casa. Sale la abuela Belinda y les da una caja con baklava y los invita a pasar. La abuela Belinda dice que no eran chicos malos, solo estaban desencaminados. Les ofrece baklava y al probarla dicen que era muy rico.
La abuela Belinda les pregunta quiénes eran, y Axel le dice que no debía contárselo a nadie, pero eran agentes secretos. La abuela Belinda pregunta si como James Bond. Axel dice que se podría decir que sí. La abuela Belinda le pregunta si tenían licencia para matar. Axel le dice que por supuesto. Se dejan de juegos y dice que seguro están ahí por su nieto. Habían pasado años desde que lo vio por última vez. Ella había sido la que lo había criado después de que perdió a sus padres. Era un niño normal, un llorón de buen corazón. Aunque le digan que era un monstruo, para ella seguía siendo el lindo nieto que crió. En eso Leland ve una flor que dice que ya había visto, y cierto, la había visto en la casa de Skinner. La abuela Belinda dice que era un tulipán que Skinner le había regalado, según era una variedad muy extraña de tulipán. Axel pregunta cuándo habló con Skinner por última vez. La abuela Belinda dice que le envió un video. En esta se decía que no pudo ir a visitarla, y cuando esté con tiempo la visitará. Leland dice que no parece el tipo de persona que cometería la peor masacre del mundo. Axel dice que seguro los está viendo. Buscando termina encontrando una cámara. Saluda a Skinner y dice que recuerde esa cara, porque sería el que lo atrape. Esto causa una sonrisa en alguien que no era Skinner. Ese era el hacker que lo estaba ayudando, y Elena ya sabía quién era. Ese era Dr. 909. Nadie sabía la identidad de Dr. 909, ni el FBI. Elena había encontrado su billetera oculta. En estas había transacciones de cientos de miles. Tenía una cantidad absurda de dinero. Habían hecho un depósito antes del anuncio del Dr. Skinner. Un operador de la bolsa Sam había vendido muchas acciones de Havna, como si supiese lo que iba a pasar. La pregunta era cómo lo sabía. El plan de Skinner había comenzado hace 3 años, cuando desapareció y borró todo rastro de sí mismo. Era imposible hacer eso sin ayuda, así que pudo haberle ayudado un hacker. Así que el hacker que le ayudó pudo haber sido Dr. 909. A cambio, Skinner pudo haberle dado información sobre el Havna. Luego Dr. 909 se relacionó con Sam y así generó el dinero que tenía. Era la conclusión más lógica. Elena se encargaría de Dr. 909 y los demás buscarían a Sam. Chris, al ver su foto, dice que no le agrada. Parecía el típico tipo desagradable con dinero. Leland dice que se están precipitando. Revisa sus redes y pues era todo lo que pensaban. Sam organizaba una fiesta semanal y se aparecía. Estaban facheros para la fiesta y ya en el lugar las chicas deben llamar la atención de Sam. Leland tuvo que disfrazarse para tener más chances de acceder a Sam. Visionary era el DJ invitado. Era un DJ muy popular. Elena logra encontrar algo. Había depósitos, pero eran en diferentes lugares del mundo. Londres, Boston, Lyon, Osaka. Podían haber contratado a alguien para hacerlo, pero era demasiado trabajo y tendría que tener la llave de acceso. Por el otro lado, Chris se pone a bailar, mientras que los demás analizaban el entorno. Doug averigua que los guardias estaban armados, y para acceder a la sala privada se necesitaba de un tatuaje digital. Elena por su parte encuentra las grabaciones de los cajeros automáticos, pero no se veía su cara. Chris también consigue información. El bartender le dice que Sam llegaba junto al DJ. Leland no estaba bailando y debe llamar la atención de Sam. Le dice que no saldrá a bailar solo y le pide a Doug que baile con él, a menos que no sepa hacerlo. Doug dice que sí sabe y empieza a bailar y saca los prohibidos. Leland termina llamando la atención de Sam y le informa. Esto causa que Axel se burle de Chris, ya que eso significaba que Leland era más lindo que ella. Ay, lo siento, olvídalo. Elena encuentra la última transacción y era en Babilonia, cerca de ahí. Leland y Chris habían accedido a la sala privada. Sam dice que deben brindar por el Havna. Dice que les habían hecho ganar mucho dinero. No le tenía miedo al Havna, ya que dice que alguien encontrará la cura y se hará rico con eso. Leland termina llamando la atención de Visionary, esto porque le gustaban las chicas inocentes e intactas, pero por suerte era hora de su presentación, porque si no se lo detonaban. Sam por su parte dice que era hora del ponche. Axel y Doug habían clonado el tatuaje y habían accedido a la sala, y por el lado de Elena al revisar las cámaras termina descubriendo que el que hacía los depósitos era Visionary. Ahora tenía sentido todo, al ser tan famoso viajaba mucho. Axel y Doug habían sido descubiertos. En la sala todos estaban dormidos. Ese ponche tenía drogas. Pero a Chris no le hizo efecto y se empieza a madrear a Sam. Hace que caiga sobre Visionary. Ahí les avisan que Visionary era Dr. 909, así que debían atraparlo. Empiezan a pelear con los guardias y se puede ver las tremendas habilidades de pelea que tiene Axel. Visionary y Sam empiezan a escapar. Y pues Axel y Chris se avientan tremenda sincronización.
Logran escapar en un helicóptero, pero eso no detendría a Axel y se lanza hacia este. Logra agarrarse y pues los demás debían alcanzarlo. Leland usa su dron para ayudar a Axel. Sam le pide a la IA del helicóptero que se empiece a tambalear, pero le dicen que no puede hacer eso. Le da una patada y hace un giro. Por suerte esto no hace que se suelte, pero se encuentra con una estructura y se termina soltando. Por suerte el dron amortigua su caída, y era hora de la segunda ronda. Sam le pide al helicóptero que lo choque, pero la IA le dice que no puede hacer eso. Lo vuelve a golpear y empieza a tambalear. Le termina disparando y pues terminan cayendo. Caen en un río y ahí Axel le dice que les digan dónde estaba el Dr. Skinner. Sam le dice que no sabe nada. Axel les pregunta entonces cómo sabían sobre el Havna. Visionary dice que extrajo datos de Delta Medicinal. Axel le pide los datos, a lo que Sam se lo termina dando porque no quería morir, y pues Axel se termina yendo. Estos terminaron arrestados, uno por tráfico de información privilegiada y el otro por ser un hacker. Al final Dr. 909 no estaba relacionado con Skinner y solo tenía información de Delta Medicinal. Al parecer estos sabían los peligros del Havna, tenían una conexión con Skinner. Dr. 909 se había metido en la base de datos de Delta Medicinal y se enteró de la peligrosidad del Havna. Delta Medicinal estaba a cargo de los ensayos clínicos del Havna, así que tal vez ya sabían de su peligrosidad desde el inicio. Aparte de los datos también estaba una imagen. Hersh dice que no sabe qué es. Axel dice que tal vez Delta y Skinner hubieran estado conspirando juntos. Elena dice que no encontró más datos sobre los ensayos, pero encontró algo extraño. Había alguien de Delta subiendo música a sus servidores de SoundCloud. Al escucharla, esta era rara. Doug le pregunta si puede abrirlo como un archivo de imagen. Elena dice que sí, y al hacerlo se ven que eran ensayos clínicos del Havna. La pregunta era por qué codificarían los datos y los subirían a las redes. Podrían estar intentando llegar a un destinatario que quisiera mantenerse oculto. Esa persona podría ser Skinner. Debían acceder al edificio de Delta Medicinal. Leland no podía acercarse con los drones, tampoco había un edificio cerca, menos podían acceder por el estacionamiento. Esto parecía que era imposible, pero Axel decide simplemente entrar al edificio y no complicarse tanto. Al estar en el ascensor se le acercan los de seguridad. Una vez entra al ascensor, los de seguridad también lo hacen. Una vez se cierra el ascensor, empiezan los madrazos. Llega con el presidente de Delta y lo amenaza con su celular. Le pide que apague el sistema de seguridad. Le termina haciendo caso y ella le pregunta quién era. Axel simplemente le muestra los ensayos encriptados. Le pregunta cómo consiguió eso, y ahí entran en llamada los demás, y Doug le dice que él mismo lo subió a la red. Les pregunta si quieren dinero, pero Axel dice que no, y solo quieren saber dónde estaba Skinner. Les dice que él más que nadie quería saber dónde estaba. Nunca les dieron su ubicación y no tenían forma de contactarlo. Por eso encriptó esos ensayos. Le pregunta si ya sabía sobre los efectos del Havna. El presidente dice que no lo sabía. No sacaba ningún beneficio con eso. Antes de las pruebas en humanos habían probado el Havna en monos, y pues hace poco había muerto uno de estos. En sus ojos se formó un patrón de una noche estrellada. Sabía que los próximos eran los humanos. Le preguntan si pueden desarrollar un antídoto. El presidente dice que el equipo de desarrollo estaba en eso, pero no sabían qué hacer. Dice que Skinner era el diablo en persona. Axel al escuchar eso dice que entonces eso los hacía ángeles. Prepararían un anuncio falso de que habían logrado hacer un antídoto. Así Skinner una al llegado podía aparecerse. También era una trampa para el hacker que lo estaba ayudando. Había dos sistemas, uno vulnerable para que caiga en la trampa y el principal donde no podía ingresar ningún aparato electrónico. Solo se comunicarían por radio y teléfonos por cable. Entre más difícil sea la seguridad, más lo quieren romper. Así sabrían la identidad del hacker. Si alguien intentara robar el antídoto, este también tenía un GPS. Y para el que se lo pregunte qué era, pues simplemente era solución salina. Empiezan a llegar los científicos y empiezan a registrarlos. Vigilarían a los que habían tenido una relación con Skinner. Empieza la conferencia y ahí salta una alerta de seguridad. El hacker estaba en la Antártida. Ahí se va la luz y Elena se pone a revisar y ve que era una alerta falsa. Alguien había apagado el interruptor desde el edificio. Empiezan a buscar quién podría estar haciendo eso, y en medio de todo este caos un científico toma la cura y se la inyecta. Dice que ya se salvó y dice que no dejaría que lucraran con el antídoto, pero le dicen que simplemente era solución salina.
El hacker estaba superando por mucho a Elena, estaba siendo sobrepasada, la red principal había sido hackeada. Al escuchar a Axel hablar por la radio se da cuenta de que podían estar usando eso, pregunta quién les había dado esos radios. Les dicen que la empresa que distribuye estas les pidió que devolvieran las radios antiguas, y les dieron unas nuevas. Ahí Elena se da cuenta de que había perdido, pero aún le quedaba algo, estaba el archivo llamado Antídoto y con eso podrían rastrearlo. El hacker estaba en Pakistán en la bolsa de valores de Islamabad. Hersh avisa a la policía local, pero cuando llegan al lugar el hacker se va de chill. En el GPS se ve cómo se empieza a mover. El hacker abre el archivo y no había nada, ya lo sospechaba y se deshace de la laptop. Habían sido derrotados y para rematar esta los llama. Les dice que tienen su respeto, era la que más cerca estuvo de atraparla. Elena simplemente sonríe. Habían encontrado un artículo de la MIT donde aparecía Skinner, era de hace 15 años y se mencionaba que visitó una comuna. Lo curioso es que aún existía y era un culto religioso que veneraba una IA. Según estaba libre del ego y el deseo humano, así que era perfecto para ser una deidad. Se apartaron de la sociedad y vivían de la tierra. Doug dice que puede ser el escondite perfecto. Axel dice que apuesta $10 a que Skinner no estaba ahí. Leland decide apostar 20 a que sí estaba ahí. Hersh le pregunta a Elena si podía acceder a su IA. Elena estaba rara y dice que Naga estaba completamente desconectada del mundo exterior. Preguntan, ¿Naga? Elena dice que era el nombre de la IA. Chris pregunta cómo sabía eso. Elena termina explicando que se crió en esa comuna. Hersh dice que no podían acceder desde afuera y debían colarse en el lugar. Elena dice que podía fingir regresar como un creyente. Dicen que no podía ir sola, alguien debía acompañarla. Elena dice que no confiarían en un adulto, pero no sospecharían de un niño. Llegan al lugar y les dicen que estarán cerca, y si se encuentran a Skinner deben avisar rápidamente. Si no vuelven en 72 horas, entrarán a rescatarlos. Axel le da una bengala a Leland, esto para avisar si estaban en peligro. Chris le pide que cuide de Elena. Así es como llegan a la comuna y los recibe una chica llamada Hannah. Los llevan con los demás y Elena ve a su madre, pero no le llama así, sino por su nombre. Les dan la bienvenida y les piden sus celulares y les dan un lugar donde dormir. Hannah dice que el mundo exterior estaba lleno de información falsa y se dejan desviar por ella. Los dice que es parte de una secta. En la noche Leland se despierta y estaban desconectados de todo. Por otra parte, Doug pide una lista de los que participaron en la investigación. Hersh dice que tratará de conseguirlo, pero dice que el FBI se estaba poniendo en marcha. Elena le explica a Leland que en la secta todos eran una familia y no podía llamar mamá a su madre, tampoco sabía quién era su padre. Era algo triste. Al día siguiente Hannah explica cómo funcionaba la secta. Generaban su ropa, comida y necesidades. No usaban el dinero y hacían uso del trueque. Les pregunta cómo eran sus vidas afuera, en qué trabajaban. Leland dice que trabajaban a medio tiempo buscando personas, así fue como se conocieron. En ese trabajo había sido apuntado con armas por cobradores. Unos matones lo habían perseguido y tuvo que vestirse de mujer y lo volvieron a perseguir. Dice que pensándolo bien era un trabajo terrible. Agradecen a Naga por la comida y Leland debía comer algo raro y lo reciben como un nuevo miembro de su familia. Doug averiguó más sobre la comuna. Naga era una red neuronal basada en el cerebro del próximo Einstein, o sea, Skinner. Lo programaron con sed de poder y deseo de control. El FBI estaba investigando la comuna, así que podía significar que Skinner estaba ahí. Doug dice que espera que puedan intervenir antes que ellos. Leland no había visto a Skinner por ningún lado, así que debían aplicar el plan B. Podían acceder a Naga y buscar algún dato de Skinner. Lo harían en la noche, pero este es escuchado por Hannah. Logran colarse y cuando acceden a los datos de Naga son descubiertos. Hannah los había delatado y según serían purificados en el festival sagrado. Sus corazones aún estaban llenos de pecado. Doug llegó a averiguar que el líder de la secta era uno de los investigadores y se obsesionó tanto con Naga que lo robó y creó su propia comuna. Leland pregunta qué era el festival sagrado. Elena dice que cuando vivía ahí no existía eso, pero sí conocía la purificación. Se llevaban a las personas y no las volvían a ver. Hannah dice que serían quemados, así serían liberados de sus pecados. Y el festival era para que todos abandonen sus cuerpos y sean libres. En sí se inmolarían. Elena intenta hacerle entrar razón, pero Hannah dice que sentía envidia por haber podido escapar. Elena dice que pueden escapar juntas. Hannah dice que no sabe cómo viviría allá afuera. Elena dice que para ella también fue difícil, pero lo lograrían.
Hannah se va, pero antes Leland le dice que si se arma de valor podía tomar una bengala que trajo y ayudarlos. Al día siguiente empieza la ceremonia y serían quemados. En medio de eso, Hannah corre hacia ellos y lanza la bengala. Al ver el humo rojo piensan que la IA se enojó. Saben, es curioso porque la civilización había avanzado tanto que una bengala era algo extraño y arcaico y no lo conocían. Se asustan por eso y se meten en la torre. Doug y los demás se ponen en marcha. Dentro de la torre el líder activa un sistema de inmolación y dice que estarían libres. La IA termina aplastando al líder y el FBI termina llegando al lugar y apagando el incendio. Habían salvado a la mayoría y Leland le agradece a Hannah. Axel habla un poco con la IA y le pregunta por qué hizo eso. La IA dice que tenía la orden de convertirse en un dios. ¿Y acaso un dios no jugaba con la vida de los humanos? Axel le dice que solo era una máquina con un montón de tornillos sueltos. Al revisar el banco de memoria de Naga se puede ver un código que era 43NF. El equipo andaba hablando sobre sus edades. Axel y Doug tenían 23 años. Chris pensaba que tenían más y les daba unos 40. Estaban intentando hacer una parrillada con un lanzallamas y pues termina saliendo mal. En las noticias salía que el último casquete glaciar se había quebrado. Se podría decir que ya no había Polo Norte. Un video se había vuelto muy viral. Era el discurso de Skinner en la ONU advirtiendo sobre eso, que en 3 años el hielo ártico desaparecería. Ahora Skinner recibía el nombre de profeta o hasta Dios. Era interesante cómo pasaron de llamarlo terrorista a profeta. Solo quedaban 15 días para que ocurran las primeras muertes. Seguían sin tener ninguna pista de Skinner. Doug propone regresar al inicio. Al revisar el video menciona que él solo era el 7º trompetista. Chris pregunta qué intentaba decir. Se explica que era parte del Nuevo Testamento. Juan el Apóstol predijo que ocurrirían erupciones volcánicas, meteoritos cayendo y guerras. En Apocalipsis se decía que Dios, furioso por la arrogancia de la humanidad, desató todo tipo de desastres. Axel dice que es parecido a lo que estaban viviendo. Doug dice que cada ángel tocaría una trompeta anunciando el siguiente desastre. Después de que el 7º ángel toque su trompeta, sería el juicio final. Había acabado el análisis de datos de Naga. Eran números y letras. Eso termina siendo unas coordenadas en UTM, un sistema usado en el ejército. Estos apuntaban 4 lugares: Maldivas, Bahía de Manila, islas de Sakishima y Tuvalu. Eran islas que Skinner había comprado, pero se habían hundido hace 10 años. Cada uno iría a ese lugar y buscar cualquier pista de Skinner. Podemos ver cómo esos lugares estaban abandonados y casi todo estaba bajo el agua. Ahí aprecian la belleza del planeta, pero ellos mismos lo llevarían a su fin. Ya habían sonado las 6 trompetas. En estos lugares no terminan encontrando nada, pero la persona que había llevado a Axel a la isla tenía una herida. Pero este dice que no siente dolor, no sabe cómo se siente el dolor. Axel pregunta si entonces no tomó Havna. Esa persona dice que no lo necesitaba. Sufría de analgesia, que es la falta o disminución de sensaciones dolorosas. Muchos que eran de la isla también sufrían analgesia. Así descubren que Skinner fue a esa isla y al ver esa extraña condición hizo una campaña de donación de genes y también compró toda la isla y les dio el dinero para que puedan mudarse. Con eso empezó su investigación del Havna. Esa investigación la hizo en el Instituto Hagi. Doug le pide a Elena que consiga todos los nombres que participaron en la investigación y termina encontrando a Hers. Era una compañera de Skinner. Cuando Chris estaba de vuelta en el puerto se termina encontrando con una chica rubia, la cual también estaba merodeando la isla, ya que parece que también anda buscando a Skinner. Al parecer conoce a Chris y la llama Alejandra. Chris se encontraba en un lugar extraño y por la otra parte el equipo quería una respuesta de Hirsch. Les termina diciendo que era compañero de Skinner, también formó parte del equipo que desarrolló el Havna. Pero antes de terminar el medicamento, Skinner desapareció. Dejó el equipo tiempo después. Luego de 3 años Skinner salió con ese comunicado. Doug pregunta entonces para quién trabajaba ahora. Hirsch le dice que ya debe saberlo. Leland dice que no está entendiendo. Doug dice que trabaja para la NSA. Era momento de volver a hablar sobre Chris. Este estaba atado y le preguntan si sabe dónde estaba. Termina deduciendo dónde estaba y dice que estaba en una petrolera en el Ártico. Al parecer fue tomada como rehén por ser una traidora. La estaban golpeando y llega su superior, la cual se llama Inga y llama a Alexandra a Chris. Los de Lazarus ya sabían su ubicación y Hirsch le termina revelando que era una espía rusa, pero desertó. Pidió que su pulsera se activara si no se contactaba con ellos en 3 días. Puso su vida como garantía para que confiaran en ella. Inga le dice a Chris que aunque se haga muchas cirugías no podía cambiar esos ojos. Le haría pagar caro haber desertado. El equipo quería ir a rescatarla, pero no tener el apoyo de Hirsch.
Pero eso no les importaba y se ponen en marcha para llegar a ese lugar. Estaban en Oslo, pero el problema es que no había vuelos a Noruega por el mal clima. Tampoco podían ir por tierra ya que las carreteras estaban cerradas. Solo les quedaba un día ya que habían perdido contacto con Chris hace 2 días. En eso reciben una llamada de Hertz que les dice que los va a ayudar enviándoles un helicóptero para que los llevara a la costa de Noruega y un lugar para que Elena pueda hackear a gusto. Pero les advierte que no deben ser descubiertos ya que podrían desencadenar una guerra mundial. Se ponen en marcha y Leland con un dron ve cuántas personas había. Una vez saben esto, se ponen en marcha. Axel tendría que encender el sistema de la petrolera para que así Elena acceda a esta. Para esto Doug haría que el barco choque y así llame toda la atención. Mientras están pendientes del barco, Axel logra encender el sistema de la petrolera. Le iban a hacer un tatuaje casero a Chris, pero ahí el barco termina chocando y la salva. Aprovecha esto y logra liberarse y empieza a moverse. Elena le avisa a Axel dónde estaba Chris. Ya con esto empieza a hacer parkour. Elena ayudaba con el brazo mecánico y Doug también empieza a disparar. En eso uno se da cuenta de que ve un pedazo de hielo raro y descubre a Leland. El que estaba torturando a Chris ve a Axel y se oculta para sorprenderlo. Le apunta con su arma y llega a su camarada. Estaba rodeado. Leland viendo esto decide estampar su dron y ayudar a Axel. Con esto logra desarmar al otro tipo. Pero ahí le empiezan a disparar a Leland. Sin más opción termina saltando. Por el otro lado termina lanzando al fuego a Axel. Pero por suerte Elena estaba atenta y lo ayuda. Se termina encontrando con Chris y esta le pregunta qué hacía ahí. No valía la pena salvarla. Axel le dice que no le importaba su pasado, no quiere escucharlo ni le importa. La salvaba por quien era ahora. Le pide que espere un poco y se va. Termina apareciendo Inga y esta le dice que la matará. La cosa aquí es que estas dos tenían una relación y pues la terminó abandonando. Sufrió mucho creyendo que había muerto en un accidente. En el pasado había dicho de huir, pero Inga le dijo que no podían escapar. Chris sí había muerto, pero había vuelto a la vida. Decidió fingir su muerte y ya que si hubieran sabido que desertó, ella hubiera tenido muchos problemas. Chris toma su mano y le dice: adelante, héroe, pues jálale. Inga toma su mano, pero esto era visto por el otro tipo, y pues dice traidora, traidora, y le mete un tiro. En eso llega Axel y lo manda al otro lado. Inga en el suelo le pide que viva su vida por las dos. Todo se termina cayendo y Axel estaba en el mar sin poder subir, ya que había escombros cayendo. Por suerte toma un propulsor y termina saliendo. Así el equipo estaba reunido otra vez, todos felices, todos contentos, pero solo quedando 12 días para el fin. Vemos a un tipo comiéndose un filete de carne. Le agradecen el apoyo que le daba al restaurante, pero le preguntan si estaba bien con solo pedir un filete. Ese tipo le dice que debe cumplir con una cantidad exacta de calorías, y pues eso le bastaba. Se va caminando y podemos ver cómo se inicia un tiroteo, pero ese tipo ni se inmuta, sigue caminando como si nada. En eso el tiroteador lo ve y le apunta con el arma, pero ahí algo pasa y termina cayendo al piso. Los policías llegan y ese tipo sigue como si nada. Chris andaba recuperándose y por el otro lado Axel y Doug fueron de compras. Apaga el micrófono y dice que tiene algo que decirle. Axel pregunta si lo invitará a salir. Doug dice que ni aunque fuera el fin del mundo. Le comenta que dado que Lazarus estaba a cargo de la NSA, si logran encontrar a Skinner, estos no terminarán siendo libres, sino que terminarán siendo silenciados porque sabían demasiado. Estos tenían una reunión en el Pentágono y era acerca del trabajo de Lazarus, que en vez de dejarlos bien los dejaba pésimo. Estaban con problemas internacionales con lo último que habían hecho. Incluso una persona llamada Snyder dice que había un infiltrado dentro del equipo que testificaría y diría si en verdad estaban buscando a Skinner. Ese infiltrado era Leland. Doug dice que sospecha de Leland ya que lo vio con 2 celulares y no confía en él. Le preguntan si la última operación que habían hecho tenía relación con Skinner. Leland dice que no, pero que sí era necesario ya que era miembro fundamental para encontrar a Skinner. Snyder pregunta si acaso no estaba entre sus miembros un tipo que había escapado de muchas cárceles y que no se sabía por qué crimen estuvo en la cárcel. Leland dice que no sabe por qué estaba en la cárcel, pero sí era cierto que había escapado de muchas cárceles. Muchos de ahí creen que Lazarus simplemente era una pérdida de tiempo y que no estaban chambeando. En eso se informa que Skinner había subido un nuevo video. En este se decía que habían pasado 20 días y nadie había ido a visitarlo. Los gobiernos del mundo andaban peleándose por aguas territoriales del Ártico, minimizando el problema del Havna. Les dice que el primer sujeto de prueba moriría en 10 días, y vaya casualidad, ese era Skinner. Así que si no lo encontraban en 10 días, las esperanzas de la humanidad desaparecerían.
El calvo a cargo de Lazarus dice que Skinner ya dijo lo que iba a decir. Si desarmaban Lazarus no habría quien encuentre a Skinner. Así que si llegase el fin de la humanidad, ¿quién tomaría la responsabilidad? Ante esto dicen que dejarán que Lazarus siga trabajando temporalmente. Tenían 10 días. Snyder dice que encontraron al sujeto. Según había escapado de una prisión de Arizona y pues no había datos del por qué estaba en la cárcel. Tal vez un hacker borró la información. Debían encontrar a alguien para que se encargue del sujeto. Leland ya le había avisado al calvo que le habían llamado a testificar. Lo que no sabían era que el calvo era un amigo cercano de su padre. Chris termina encontrando la pastilla de la casa de Skinner y pide que averigüen más sobre él. El tipo del filete recibe una llamada y sería quien tendría que encargarse del sujeto. Se presenta como HQ y dice que tiene como socio a un fantasma y que nadie lo vio y que nunca falla. Su precio era alto, $30 millones sin impuestos y por adelantado. El militar dice que no pagará millones por un fantasma. HQ dice que era normal que duden, pero podría darles una muestra y pueden depositar después. Así es como llega un escuadrón para encargarse de un objetivo. Este pone un metrónomo en marcha y así una vez entran no encuentran nada, pero de la nada se llevan a uno. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Empiezan a disparar, pero esto no sirve. Aparece el fantasma y que se les empieza a mandar a San Pedro. Llega HQ y pregunta si les sirvió la muestra. El militar al ver esto estaba anonadado. Habían acabado con todo su equipo. Snyder dice que sí le sirve y le manda la foto del sujeto. Pasaron 4 días desde el anuncio de Skinner y pues ¿qué hizo nuestro equipo? Pues no lo sabemos. Lo que sabemos es que todos se andaban volviendo locos y estaban llenando los hospitales porque muchos empezaban a tener fiebre. Tal vez una histeria colectiva o simplemente un resfrío. Todo estaba en caos, la bolsa de valores no estaba abriendo, ni tampoco los bancos o alguna institución pública. ¿Para qué hacerlo si sería el fin del mundo? El equipo de Lazarus ya sabía que era la pastilla que tenía Skinner, era un medicamento para prevenir coágulos sanguíneos, usado principalmente con corazones artificiales. Eso significaba que Skinner tenía un corazón artificial. Hersh dice que nunca escuchó que lo tuviera. Podía haberse hecho un procedimiento en los años que estaba desaparecido, pero debía dejar algún registro. Elena busca y no encuentra nada. ¿Cómo podía haberse hecho una cirugía sin dejar un registro? Axel dice que tal vez fue un cirujano clandestino. Ahí Hersh dice que tal vez hizo la cirugía en un hospital que solo atiende a la élite. La cosa era cómo acceder a él ya que nadie sabía nada sobre ese hospital. Leland se levanta y se va a cambiar. Tenía una ropa muy distinta a la que suele usar. Pide a Doug y a Axel que los acompañe. Puede que encuentre una forma de llegar a ese hospital. Por otra parte, HQ recibe una llamada y pregunta la ubicación de su objetivo. El equipo termina llegando a una mansión. Leland era de una familia rica y pues lo recibe uno de sus empleados y estaba feliz de que haya vuelto. Ya dentro de la casa llega su hermana y dice que el hijo pródigo volvió. Le pregunta qué quería esta vez, pregunta en qué problemas se había metido. Leland dice que necesita un favor. Su hermana dice que no puede desaparecerse 4 años y volver como si nada y pedir un favor. Leland le pide que le presente a la sociedad médica exclusiva. Su hermana dice que es increíble que sea el único hombre de la familia y sea un fracasado. También que el sistema de herencias masculina estaba obsoleta. Leland dice que entonces debía encontrar un marido. Su hermana dice que sí lo intentó y tuvo muchos pretendientes. Por su culpa tuvo que conocer a personas interesadas y lo golpea. Le dice que debe tomar su lugar como la cabeza de la familia. La cosa aquí es que Leland era un hijo ilegítimo y pues no lo trataban bien, pero ante la muerte de su padre y su hermano solo quedaba él. Leland sentía resentimiento porque su padre nunca pasó tiempo con él y ni se apareció cuando su madre murió. Su hermana le termina haciendo el favor y uno de sus empleados dice que no lo odia, incluso estaba emocionada cuando escuchó que volvería. Leland tampoco odiaba a su padre, ya que le había llevado unas flores a su tumba, las que vimos al inicio. Llegan al lugar y pues la doctora es generosa y los atiende. Van al grano y le preguntan si le hicieron una cirugía a Skinner, y esta termina soltando todo ya que no servía de nada guardar ningún secreto. Les dice que tenía un corazón artificial y en un principio lo monitoreaban, pero una vez salió lo terminó cifrando y ahora no saben si está vivo o muerto.
les da el firmware para el sistema de transmisión. Tal vez ellos podían hacer algo. Por el lado de Hirsch, el calvo le muestra una grabación del incidente del aeropuerto de Schiphol. En esta vez, Skinner termina apareciendo dos grupos armados, la unidad Delta de Inscom y la seguridad del aeropuerto. Terminan disparando y la maleta de Skinner termina soltando humo. Al parecer llevaba un prototipo del Hamna, pero fue detenido por Inscom. Después de que eso pasara, volvió al laboratorio. No dejaba que nadie se le acercara, y medio año después el Hamna terminó apareciendo en otro lugar, más en específico en la prisión de Einam en Arizona, el mismo donde estuvo Axel. Se decía que en ese lugar experimentaban con los presos, así que Axel también era un sujeto de prueba. El calvo dice que no había documentación de lo que pasó con los reclusos, pero Axel era la prueba viviente de los experimentos. El calvo dice que perdieron contacto con el único que tenía información, un médico de la prisión. Una vez el equipo llega, Leland les dice que era un espía, pero Axel les dice que ya lo sabían, y no les molestaba. Todos tenían algo que ocultar, y era entendible. Leland se pone a llorar al ver que no lo tomaron mal. Elena se pone en marcha con lo que tenían y termina encontrando dónde estaba Skinner. Era Islamabad, Pakistán, el lugar del ataque de Popcorn. Elena quiere ir a toda costa ya que necesitarían de su ayuda. Por el otro lado, Hirsch llama a Axel y le dice que debe proteger a una persona. Le comenta que los medicamentos que tomaba en prisión era un prototipo del Hamna, y seguro que todos los que lo tomaron ya estaban muertos. Hirsch le pregunta si recuerda al médico de la prisión. Axel dice que sí, y le dicen que su tarea sería protegerlo. Axel le pregunta por qué él seguía vivo. En eso el fantasma se pone en marcha para matar a Axel. Así acaba esa parte 10, estamos a nada de encontrar a Skinner, pero el tiempo será suficiente para distribuirlo por todo el mundo. ¿Será que Axel es la cura para el Hamna? Lo sabremos en la parte 11, así que nos vemos ahí.